Bueno, vamos a ver qué es lo que significa la entropía. La entropía y la espontaneidad que está asociado a la evolución de la entropía. La entropía, para que vosotros lo comprendáis, esta es una definición un tanto de andar por casa, sería una medida del desorden del sistema. Si tenemos, por ejemplo, un sistema, como podéis observar ahí, pues un sistema puede ser perfectamente el de una clase, con los alumnos perfectamente ordenados en filas y columnas. Sería un símil que nos recordaría lo que es un sistema químico, por ejemplo, con una serie de moléculas o de átomos distribuidos en un sistema perfectamente ordenado. Sin embargo, en este caso, los alumnos o las moléculas dentro de este matraz están completamente libres, moviéndose libremente. Están más desordenados. Por tanto, este sistema de aquí contiene mayor entropía que este sistema de aquí. En ese sentido, podríamos decir que la entropía es una medida del desorden del sistema. Cuanto más desordenado esté un sistema, más entropía tiene. Esa entropía se puede transferir de un sistema a otro, como veremos. Por ejemplo, un cristal perfectamente ordenado, es decir, una sucesión de iones o de átomos perfectamente ordenados en sus posiciones fijas, es un sistema con una entropía muy baja, es un sistema tremendamente ordenado, mientras que un gas, donde los átomos o moléculas del gas están libremente moviéndose constantemente, es un sistema muy desordenado, es un sistema con un alto contenido de entropía. En una reacción química, típica como por ejemplo A moles de A más B moles de B para dar C moles de C y D moles de D, el cambio en la entropía de esta reacción química se puede expresar de esta manera. La variación de entropía de la reacción estándar, es decir, en condiciones estándar, como ya sabéis, una atmósfera y 25 grados centígrados, sería simplemente la suma de las entropías de los productos, eso sí, multiplicadas por sus coeficientes estequiométricos, menos la suma de las entropías de los reactivos multiplicadas por sus coeficientes estequiométricos. En este caso sería simplemente C veces la entropía estándar del producto C más D veces la entropía estándar del producto D menos la suma de A veces la entropía estándar de A más B veces la entropía estándar del reactivo B. Así de sencillo. Recordad que en este caso las entropías nunca pueden ser negativas. Las entropías siempre se pueden medir. Cada sustancia tiene su entropía a una temperatura determinada, obviamente, por eso estamos además poniendo las condiciones estándar, de manera que cualquier sustancia, ya sea elemento, ya sea compuesto, tiene un valor entrópico. Nunca va a ser cero. El cero es una tendencia que no se puede alcanzar nada más que a tiempo infinito. De esta forma, según el enunciado de Clausius, la variación de entropía en cualquier sistema, en el sistema termodinámico, en este caso en nuestro sistema químico, nuestra reacción química, siempre se podrá expresar de esta forma. La variación de entropía de nuestro sistema siempre tendrá que ser mayor o igual que el calor absorbido o desprendido por el sistema entre la temperatura a la que se produce ese proceso. De manera que será mayor en los procesos irreversibles e igual en los procesos reversibles. Esto lo que me indica es que si en un sistema se absorbe o se desprende calor, cualquier reacción química endo o exotérmica, bueno, de esa manera lo que nos dice es que a una cierta temperatura el calor absorbido o desprendido por la reacción química, la variación de entropía será este cociente. Es decir, que si el calor transferido es el mismo, la variación de entropía será tanto mayor cuanto la temperatura sea menor. Si la reacción se hace a una temperatura menor y el calor transferido es el mismo, la variación de entropía va a ser mayor que si el mismo proceso se realiza a mayor temperatura. Bueno, ¿y para qué nos sirve entonces medir la variación de entropía? Pues muy sencillo, según el enunciado de Boltzmann, nos sirve para saber si un proceso es espontáneo o no es espontáneo. Es decir, si un proceso se va a producir de forma natural, de forma espontánea.
El proceso será espontáneo, nos dice Boltzmann, siempre que la variación de entropía del universo sea positiva. Es decir, siempre que aumente la entropía del universo, el proceso será espontáneo. Claro, ¿cómo podemos saber que la entropía del universo aumenta o no? Porque claro, el universo es un sitio extraordinariamente grande. Bueno, pues no necesitamos medir cómo varía la entropía de todo el universo, porque la entropía del universo la podríamos considerar simplemente como la suma de la entropía de nuestro sistema, es decir, lo que sucede en nuestro reactor químico, más la entropía del entorno. Claro, ese entorno es todo lo demás, el resto. Pero claro, no nos importa nada más que el entorno inmediatamente pegado a nuestro reactor químico, a nuestro sistema, con lo cual, si podemos evaluar cuánto cambia la entropía del entorno pegado a nuestro sistema y podemos evaluar cuánto cambia la entropía de nuestro sistema, evaluaremos, por tanto, si la entropía del universo aumenta o no. Si aumenta, el proceso será espontáneo; si disminuye, el proceso será no espontáneo. Vamos a ver diferentes casos de reacciones químicas en los que la entropía del universo aumenta o disminuye, o puede aumentar o disminuir según las circunstancias. Por ejemplo, tomemos esta reacción química, el primer caso en el que tenemos una reacción exotérmica. Esta reacción química, por ejemplo, en el que tenemos 3 moles de hidracina líquida en estado líquido y se obtiene 4 moles de amoníaco en estado gaseoso y 1 mol de nitrógeno en estado gaseoso. Y la reacción es exotérmica y desprende 336,4 kilojulios. Aquí podemos decir claramente que como la reacción es exotérmica y desprende calor hacia el exterior, es evidente que el exterior se va a desordenar. La variación de entropía del entorno será positiva, ya que la reacción es exotérmica. Fijaos que ya tenemos una de las patas para saber si la entropía del universo aumenta o no. La entropía del entorno. Aquí la entropía del entorno es positiva porque sale calor hacia el entorno. Vamos a ver cómo sería la entropía del sistema. No nos tenemos nada más que fijar en si aumenta el desorden o no de este sistema químico. Evidentemente aumenta porque tenemos 3 moles de una sustancia líquida y se forman 4 más 1, 5 moles de sustancias gaseosas. Es evidente que el desorden ha aumentado, la entropía del sistema, de nuestro sistema, también ha aumentado. Es positiva. Fijaos, en este caso, si la entropía del sistema es positiva y la entropía del entorno es positiva, esto nos garantiza que la entropía del universo aumenta y por tanto el proceso será espontáneo siempre. Será espontáneo a cualquier temperatura. Vamos a ver ahora un ejemplo de otra reacción química, también exotérmica, donde la situación es diferente. Fijaos, como la reacción es exotérmica, decimos exactamente igual que antes. La entropía del entorno aumentará, será positiva, porque sale calor hacia el exterior. Pero ahora fijaos qué es lo que sucede con la entropía de mi sistema. La entropía de mi sistema pasa de 1 más 2, 3 moles de gas a solamente 1 mol de gas. Es evidente que el sistema se está ordenando, es decir, la entropía del sistema en este caso disminuye. Claro, ¿qué pasa en este caso? ¿Qué pasa en este caso? Pues la entropía del universo podrá ser o positiva o negativa. Claro, será positiva si la entropía del entorno aumenta más que en lo que disminuye la entropía del sistema. Claro, si el valor absoluto de la entropía del entorno es mayor que el valor absoluto de la variación de entropía del sistema, pues la entropía del universo
será positiva y el proceso será espontáneo. Por el contrario, si vence la entropía del sistema, es decir, si disminuye más la entropía del sistema que lo que aumenta la entropía del entorno, por el contrario, la entropía del universo será negativa y el proceso será no espontáneo, de manera que dependerá de lo que suceda aquí. Si la entropía de nuestro sistema disminuye más o menos que lo que aumenta la entropía del entorno. De manera que aquí el proceso podrá ser espontáneo o no espontáneo dependiendo de las circunstancias. Vamos a centrarnos entonces en el segundo caso. En el segundo caso vamos a contemplar una reacción endotérmica. La entalpía es positiva. Por ejemplo, esta reacción de disociación del tetraóxido de dinitrógeno en 2 moles de dióxido de nitrógeno. La entalpía es 57,1 kilojulios, es una reacción endotérmica. Al ser una reacción endotérmica, absorbe calor del exterior, entonces podremos asegurar que la variación de entropía del entorno es negativa, porque el entorno, se está ordenando ya que está perdiendo calor. Por el contrario, nuestro sistema, como se puede observar, pasamos de 1 mol de gases a la izquierda a 2 moles de gases a la derecha. Luego, en nuestro caso, la variación de entropía de nuestro sistema aumenta, es positiva, la entropía de nuestro sistema aumenta. ¿Qué pasará con la entropía del universo? Pues la entropía del universo podrá ser positiva si la variación de entropía del sistema es mayor que la variación de entropía del entorno, es decir, si nuestro sistema se desordena más que lo que se ordena el entorno, pues efectivamente la entropía del universo aumentará y el proceso será espontáneo. Pero esta entropía del universo también puede ser negativa. Claro, si la entropía del sistema es menor que la variación de entropía del entorno. Es decir, si nuestro sistema se desordena menos que lo que se ordena el entorno, pues la variación de entropía del universo será negativa y el proceso será no espontáneo. Todo dependerá de las circunstancias en las que se realice esta reacción. Vamos con el último caso. Por ejemplo, esta reacción en la que tenemos la reacción de formación del dióxido de nitrógeno a partir de medio mol de nitrógeno más 1 mol de oxígeno para dar 1 mol de dióxido de nitrógeno. Se trata también de una reacción endotérmica, pero fijaos, en este caso, exactamente igual que antes, la variación de entropía del entorno va a ser negativa, porque el entorno pierde calor a favor del sistema. Y en este caso, la entropía de nuestro sistema también disminuye. Daos cuenta que el proceso resulta de medio mol más 1 mol, es decir, mol y medio de gases a la izquierda a 1 mol de gases a la derecha. Es decir, el sistema se está ordenando, la entropía del sistema disminuye. Es evidente que en este caso la entropía del universo siempre va a ser negativa. El proceso será no espontáneo siempre, en cualquier circunstancia, a cualquier temperatura.